momento, magistrado. Buenos días, en La Calera, a 10 de junio del año 2020, siendo las 11 horas con 12 minutos, se inicia audiencia en la causa 547 del año 2020. Dirige la audiencia el magistrado Ernesto Villabre Pérez. ¿Quién comparece por el Ministerio Público? Buenos días. Muy buen día, señoría. Por el Ministerio Público comparece el fiscal Felipe González Andaúl. Gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días. Buenos días, su señoría. Por la defensa de don Yamal Karim Chaguán Serna, en primer lugar el abogado Juan Carlos Manríquez, con domicilio y forma de notificación registrada en su tribunal. Me acompañan también los colegas. Buenos días, magistrado. Por igual defensa comparece Ana Carolina Printrup Bahamonde, con domicilio y forma de notificación registrada en el tribunal. Buenos días, señoría. Sí, buenos días, señoría. Por la defensa del mismo imputado comparece Cristian Santander Garrido por el capítulo ley 20.000. Gracias. Para la parte querellante, ¿quién comparece? Buenos días, magistrado. En representación de Falabella, María José Reynoso Rodríguez. Gracias. ¿Algún otro querellante? También se encuentra presente el imputado desde Competencia de Valparaíso vía teleconferencia de esta sala, el imputado señor Chaguán. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Yamal Karim Chaguán Serna. ¿Su identidad cuál es? 17.439.461-K. ¿Su fecha de nacimiento? 6 de septiembre de 1989. ¿Su actividad, profesión o oficio a qué se dedica usted? Soy ingeniero en administración de empresas. ¿Y su domicilio? Camino Internacional, kilómetro 10.7 La Cruz. Gracias. A ver, esta es una audiencia que se convocó a solicitud de la defensa del señor Chaguán Serna para revisar medidas cautelares personales. Debo informar a los intervinientes que hay una solicitud del Departamento de Comunicación del Poder Judicial a efecto de grabar esta audiencia. Fiscal, defensores, querellante, ¿alguna objeción al respecto? Por parte del Ministerio Público, magistrado, entendiendo que no obstante el soporte sea diverso, particularmente a través de esta vía remota, imperan aún las normas de publicidad propias de la audiencia y desde esa perspectiva, por lo menos de parte del Ministerio Público, no tenemos problemas. ¿Querellante, perdón. ¿Sí? No hay nada que decir, magistrado. No hay oposición. ¿Defensa? Señoría, tal como usted también lo ha resuelto con anterioridad y adhiriendo en aquella parte que ha señalado el señor fiscal, estimamos que el principio de publicidad rige sin perjuicio de adoptar las medidas para evitar una difusión directa del rostro del imputado, quien todavía está amparado por la presunción de inocencia, y evitar así entonces mayores agravios por vías de medios de publicidad, redes sociales o medios periodísticos. Bien, en conformidad y siendo concordante con lo que el magistrado resuelto en otras oportunidades, recuerda que también en una oportunidad de esta causa se autoriza que se transmita o difunda esta audiencia por los medios que se ha solicitado por la corporación, por el departamento de prensa de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sí, obviando difundir, si no es el caso, imágenes del rostro del imputado. Como ya he indicado al inicio, se trata de una audiencia de revisión de medidas cautelares de prisión preventiva. Defensores, ¿quién va a hacer las alegaciones? Señoría, como cuestión previa, le quería pedir autorización para lo siguiente, si nos puede autorizar e intervenir sucesivamente. La intervención, adelanto, mía va a ser muy breve, está más bien dedicada a la segunda parte de nuestra petición que hice en relación con la sustitución de la causal en su minuto de negativa a sustituir la prisión preventiva y la posibilidad de sustituirla por una caución. De tal manera que si usted así lo autoriza, quizá podría intervenir primero el señor Santander y luego brevemente este defensor en aquel punto, para generar el debate con nuestros apreciados colegas. A ver, siendo coherente con lo que ya son en otras oportunidades, la defensa internamente y por estrategia tiene la posibilidad de estructurar sus alegaciones como sea el caso. Lo que sí ha atendido que deberá hacer sus presentaciones o alegaciones un defensor, ya sea en la presentación principal y otro en la réplica, no autorizándose para que en la misma intervención, en la intervención principal, puedan intervenir 2, 3 o más abogados, porque ello redundaría en definitiva en extender
más allá de lo aconsejable, una audiencia, toda vez que podrían, y lo he visto, por eso lo digo, que se comienzan a repetir las mismas argumentaciones por los mismos abogados y lo que se agrega, y que en definitiva son escaso tiempo productivo y haciendo de más innecesario, por lo cual se autoriza la intervención en ese caso, es que la presentación principal la haga uno y tiene que hacer la réplica otro abogado de la defensa. Bien. Así que puede ser la alegación principal. En ese sentido, entonces, preferimos que inicie el señor Santander y yo me hago cargo de la réplica, señoría. Ok, perfecto. Señor Santander. Gracias. Sí. Señor defensor, se le escucha. Gracias, su señoría. Efectivamente, voy a alegar por el capítulo de la ley 20.000. Nuestro representado, su señoría, finalmente ha sido acusado por los mismos hechos por los cuales fuera formalizado, sin que haya nuevos antecedentes que permitan, digamos, variar la escasa prueba que el Ministerio Público ha ofrecido respecto del delito del artículo 4 de la ley 20.000, refería a la supuesta tenencia de 10 gramos netos de cannabis sativa y una hoja de una planta lófora que señala el Ministerio Público como los elementos que constituyen dicho delito del artículo 4. Sin perjuicio de eso, su señoría, durante toda la tramitación de este procedimiento, tanto en sede de garantía como en corte de apelaciones, se ha solicitado pronunciamiento respecto de la letra B del artículo 140. Hoy día, como está definido ya con la acusación, el delito que se le imputa a mi representado, necesariamente para los efectos de que nuestro representado pueda concurrir al juicio respetándose sus derechos, en cuanto, especialmente respecto al derecho a la libertad y a esperar un juicio precisamente en libertad, se hace necesario entonces ese análisis para esos efectos. Desde ese punto de vista, su señoría, tenemos de que efectivamente, como ya se lo habíamos manifestado en audiencias anteriores, nuestro representado fue privado de libertad en esta causa con fecha 2 de diciembre del año 2019, a propósito de la imputación que se imputa por los delitos de robo, producto de la calamidad pública que estaba sufriendo en ese entonces el país, a propósito del estallido social. En esas circunstancias, privado de libertad, su señoría, con fecha 27 de diciembre del año 2019, el Ministerio Público, a través de la Policía de Investigaciones, ingresó al local comercial de mi representado, estando ya casi un mes privado de libertad, y en el lugar donde efectivamente habían incautado uno de los elementos referidos al robo que se le imputa de los centros comerciales, se habría incautado un microondas que estaba en las repisas de un sector denominado casino de este local comercial, y que efectuada esa incautación los primeros días de diciembre, luego vuelven al local y en las mismas repisas donde habían incautado efectivamente este horno microondas, la primera vez no se había encontrado absolutamente nada, o nada había llamado la atención que tuviera que ver con el delito del artículo 4 de la ley 20.000. Se trata de estantería a la vista, no con cajones, sino que a la vista, y el informe policial respectivo señala de que en ese lugar se encontró una bolsa con 15 gramos brutos de cannabis sativa que antes no se había podido hallar. En el mismo, la misma entrada y registro, su señoría, en el sector donde existen repuestos, y sobre unos repuestos se encuentra una hoja de la planta que se le imputa, también constituiría el microtráfico. Respecto de estas dos situaciones, su señoría, la primera es de que se le imputa a nuestro representado que primeramente fue sorprendido efectivamente teniendo esta cantidad de droga,
No obstante, aquello choca con la realidad física del hecho, pues nuestro representado efectivamente se encontraba privado de libertad y como señalé en la primera entrada y registro, no existían estos elementos que sí un mes después encontraron y que no se le pueden imputar a priori a mi representado, salvo por el hecho de que es el regente del local comercial, pues lo explotaba como una automotora. Desde ese punto de vista, entonces, para los efectos de la participación de mi representado en ese hecho, se encuentra bastante cuestionada por ese solo hecho de encontrarse privado de libertad, por lo tanto, no se le puede imputar este delito de tenencia o posesión, pensando de que el delito de tráfico en general es un delito de posesión que requiere un objeto material y que en este caso físicamente era imposible que al menos genera una gran duda de que mi representado pudiera ser el propietario de esa droga. Con respecto a ello, es la propia acusación que manifiesta en estos términos de que efectivamente fue sorprendido en circunstancias de que no fue así, se produjo este allanamiento posterior. Eso en relación con el artículo 4 y teniendo especial consideración, su señoría, también de que se trata de un delito que actualmente tiene una pena baja. Sabemos que se trata de presidio menor en su grado medio. Nuestro representado posee irreprochable conducta anterior y además ha prestado declaración en el transcurso de la investigación, incluso autorizando el registro de su teléfono celular sin perjuicio de que se haya conseguido alguna autorización. Ya había dado esa autorización el propio Karim Chaguán. Desde ese punto de vista, entonces, entendemos, su señoría, de que la imputación de este delito no puede ser obstáculo para decretar una medida cautelar distinta a la que está padeciendo el día de hoy, sin perjuicio de que aquello tampoco podría implicar un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida la escasa cantidad hallada, no en poder de él, sino que en un local comercial de propiedad de él, que son cosas distintas. Y desde ese punto de vista creemos que no puede abonar a una prisión preventiva fundada en un peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto del segundo hecho, en relación con el artículo 3, en el que a nuestro representado se le imputa desde inicio una conducta de complicidad al haber facilitado durante el año 2019 una serie de vehículos que el colega fiscal detalla en la acusación. Pero sin embargo, cuando uno lee la acusación, que luego de toda la investigación y reflexionado los antecedentes que el fiscal ha tenido a la vista, realiza la acusación y lo primero que señala de que para la ejecución de la actividad de tráfico de los otros imputados que hay en la causa, nuestro representado habría facilitado estos vehículos durante el año 2019, respecto de los que se dice de que obtuvo para sí ganancias económicas cubiertas y obtenía íntegramente con el producto de la actividad de tráfico ilícito de drogas. Y aquí hay dos cuestiones que hay que considerar para los efectos de el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva. En primer lugar, su señoría, el Ministerio Público no ha definido cuál es la conducta de tráfico que se le imputa a los, en este caso a mi representado en calidad de cómplice, teniendo en cuenta que el artículo 3 de la ley 20.000, su señoría, establece cuáles son las conductas de tráfico, toda vez que no existe una conducta genérica de tráfico, sino que una conducta específica de importar, poseer, transportar, adquirir o vender. No se le imputa absolutamente ninguna de esas conductas a nuestro representado, y eso resulta relevante porque la complicidad dentro de los principios por los que se gobierna, necesariamente la complicidad tiene que adscribirse a un hecho típico, a un hecho delictivo concreto, y que en este caso, al menos, por lo menos en la acusación no aparece, sin perjuicio de la discusión de fondo que se va a producir en el juicio oral, pero no obstante, hoy día, para los efectos de la modificación de la medida cautelar, vemos que tampoco en este caso existen antecedentes que permitan mantener la prisión preventiva fundado como un hecho que se encuentra rodeado de antecedentes que sí permitan, al menos fácticos y jurídicos,
que permitan mantener esa prisión preventiva. Entonces, desde ese punto de vista, no existiendo un hecho concreto, un hecho delictivo, un hecho típico como ordena la jurisprudencia y la doctrina y la propia norma penal, vemos de que efectivamente merece el cambio de medida cautelar por la forma de la imputación que se hace. Y por otro lado, tampoco, su señoría, dentro de la acusación, donde se le imputan ganancias económicas cubiertas y obtenidas íntegramente con el producto de la actividad de tráfico ilícito de droga, no aparece ningún antecedente en la carpeta de investigación de que efectivamente haya obtenido ganancias en ese sentido y de que hayan sido además producto de ciertas conductas de tráfico que tampoco se describen. Lo único que hay en relación con el delito de tráfico en este caso es cuando se produce la detención en septiembre del año pasado de todos los otros imputados, y donde los sorprenden con armas de fuego y con droga en sus respectivos domicilios, pero no se describe absolutamente ningún otro hecho, sin perjuicio de las interceptaciones telefónicas, donde estos imputados podrían haber hablado de distintas transacciones. Necesariamente este tipo penal requiere la existencia de un objeto material, que en este caso es la sustancia prohibida. La complicidad no está asociada a ningún hecho durante el año 2019 en concreto, ni tampoco está asociada a la droga que fue incautada cuando fueron detenidos todos los otros coimputados. Por esta razón, su señoría, creemos que desde ese punto de vista no existe un peligro para la seguridad de la sociedad y tampoco existen razones para mantener esta medida cautelar tan gravosa y no permitir, en definitiva, de que pueda asistir al juicio oral en libertad, respetándose la presunción de inocencia. Y por último, su señoría, que se me había quedado en el tintero, el Ministerio Público podrá aducir de que a don Karim Chaguán le fueron encontradas unas fotografías en su celular que corresponden al 29 de julio del año 2019, es decir, 5 meses antes del hallazgo de estos 10 gramos de cannabis sativa. Pero no obstante aquello, el Ministerio Público respecto a esas fotografías no imputa absolutamente ninguna conducta ilícita concreta por la cual deba ser juzgado. Es decir, no se le imputa la comisión de un delito de microtráfico o tráfico de cannabis sativa referidas a esas fotografías, sino que son un antecedente que en definitiva está desconectado totalmente y por lo menos por 5 meses entre la fecha de la fotografía y la conducta de entrada y registro que llevar adelante la Policía de Investigaciones. Estas son razones más que suficientes, señoría, y teniendo en cuenta además todo el tiempo que ha estado privado de libertad, nuestros representados hacen aconsejable, atendida también la crisis en que se encuentra hoy día los recintos penitenciarios en cuanto a la exposición a la salud de los internos y en este caso de los imputados, es que se hace necesaria la modificación de la medida cautelar y en su caso, si no se modifica, que al menos no se establezca de que se trata de un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que eventualmente un peligro de fuga, lo que nos permitirá afianzar convenientemente su señoría y asegurar los fines del procedimiento con una eventual caución. Eso es en cuanto al capítulo de la ley 20.000 y el otro capítulo, su señoría, lo tomará en la réplica el colega Manríquez. Gracias. Señor fiscal. Sí, señoría, disculpas del caso, se me perdí la conexión unos minutos, pero alcancé a escuchar la argumentación del colega Santander. Respecto a la solicitud de la defensa, magistrado, naturalmente nuestro planteamiento inicial es que no existe nada nuevo respecto de lo que ya se ha resuelto con antelación, tanto por este tribunal como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Se trata de una nueva revisión formal de antecedentes que han sido latamente expuestos en audiencias anteriores y que más allá de las alegaciones de fondo que la defensa pueda referir el día de hoy,
como algún argumento nuevo y diverso de los ya planteados no existen. Desde esa perspectiva, su señoría, encontramos por lo menos algunos puntos bastante discutibles respecto de los elementos que la defensa esgrime para efectos de restar mérito a la prueba, en definitiva, que el Ministerio Público mantiene respecto de las imputaciones que se realizan en contra del señor Chaguán. Argumentos tan poco válidos, tan febles como señalar que la posesión requiere o se sustenta en una aprehensión material del objeto, que en definitiva, incluso bajo las teorías civiles, resultan poco sustentables. Se puede ser poseedor de la especie porque toda vez que el mismo está compuesto de dos elementos diversos, el corpus y el ánimo, y no obstante el corpus pueda estar alejado de la persona por encontrarse privado de libertad, el ánimo se mantenía. Y desde esa perspectiva, su señoría, existen elementos que a su vez la defensa intenta argumentar, pero que no dicen relación con el sustento de cómo se fue desarrollando la investigación. Lo cierto es que el señor Chaguán fue interceptado telefónicamente en el mes de septiembre del año 2019, atendía la existencia de antecedentes que, conforme a los informes policiales que se presentaron por investigaciones, permitían presumir, y hacemos presente presumir, que es una circunstancia diversa de la existencia de un indicio, que también es otro elemento que la defensa, digamos, confunde. Si hubiese un indicio antes de interceptar, no usaríamos una técnica de investigación, el señor Chaguán hubiese sido detenido directamente. Se le interceptó porque existían presunciones fundadas en antecedentes que fueron informados por parte de las policías, que permitieron al tribunal entender que existían actividades eventualmente asociadas al señor Chaguán con vinculación a Ley 20.000. Y desde esa escucha se fueron obteniendo antecedentes que permitieron, por lo menos en el mes de diciembre, sustentar una detención fundado en un hallazgo que termina siendo casual porque en definitiva se estaban realizando indagatorias respecto de este delito de robo que fue descubierto en el marco de las interceptaciones, y tenemos la confesión directa de un coimputado que además indica que el señor Chaguán mantenía especies en su taller. Y al ir al taller, efectivamente se produce una entrega voluntaria de esa misma especie que es encontrada en su posesión, que él reconoce era especie sustraída dentro de los robos cometidos en el contexto social, producto de la sustracción que el señor Chaguán realizó con los coimputados. Con posterioridad, se analiza también la información del teléfono celular del señor Chaguán, y es en ese teléfono donde, en lo que según los informes policiales es la oficina de este taller, se mantenía una balanza digital y donde comúnmente se puede apreciar imágenes de dosificación y pesaje de droga. Y es en ese registro autorizado por el tribunal de su señoría, y no por una autorización voluntaria como se ha indicado en audiencias anteriores, que investigaciones encuentra especies asociadas a la Ley 20.000 en bolsas similares a las que se mantenían en las imágenes obtenidas del teléfono del señor Chaguán. Imágenes que fueron capturadas del teléfono del señor Chaguán y imágenes que fueron encontradas en el marco de una pericia de extracción de las mismas. Esa prueba, que en definitiva, más allá de los méritos que pueda señalar la defensa en orden a la temporalidad de la misma, es un elemento directo de imputación, es un elemento que permite entender que el señor Chaguán, en esa automotora, conforme a lo que realiza el análisis de investigaciones, con una balanza que un coimputado, Francisco Escobar Guzmán, indica mantenía en su automotora, realizaba pesaje y realizaba dosificación de droga. Desde esa perspectiva, su señoría, más allá de los argumentos, que entiendo son argumentos de fondo, en definitiva lo que tenemos es prueba que para algunos autores es prueba directa, para otros prueba indirecta. La prueba directa es el hallazgo de droga en el inmueble que se encontraba a cargo del señor Chaguán. La prueba indirecta quizás será el análisis de las escuchas telefónicas, los elementos que se tuvo a la vista por parte del tribunal al momento de autorizar la interceptación telefónica, las imágenes obtenidas del teléfono del señor Chaguán dosificando droga y las declaraciones de los coimputados que indican que efectivamente el señor Chaguán recibía pagos de vehículos con droga, que el señor Chaguán mantenía esta balanza con esa droga, que el señor Chaguán efectuaba transacciones de esa droga con un familiar que es indicado por parte de este coimputado. Y desde esa perspectiva, su señoría, por ejemplo, autores como Michele Tarufo indican que para él la prueba siempre es prueba, podrá tener un valor directo o indirecto, pero no obstante ello lo que tiende es acreditar un hecho. Y en definitiva lo que tiende la prueba del Ministerio Público a entregar una dirección respecto del por qué debemos entender que esa droga que el señor Chaguán mantenía ahí era droga que él poseía y que esa droga que el señor Chaguán tenía ahí era droga que no le era desconocida.
Y bajo esa perspectiva, por lo demás, incluso se realizó un análisis de una declaración judicial prestada por el señor Chaguán, donde él indica: yo no consumo droga, mantenía contacto con personas que estaban vinculadas al mundo de la droga, pero yo no tenía consumo ni actividad en esa perspectiva. Pero no obstante ello, las escuchas telefónicas permitieron entender al análisis de las policías que el señor Chaguán facilitó durante el periodo del año 2019 a esta banda de personas que no ejercían ningún tipo de actividad lícita acreditable, más de 5 vehículos con un valor cercano a los 12 millones de pesos y teniendo un nulo respaldo respecto del origen, respecto de las formas de pago y respecto de eventuales garantías de estos móviles que eran entregados por parte de su persona y utilizados por parte de estos imputados que están asociados. Y en definitiva me parece bastante extraña las alegaciones que realiza el señor Santander respecto de alguna suerte de imputación fundado en hechos directos de una escucha telefónica. El hecho directo es que estos imputados formaron una agrupación que fue descrita con una estructura donde manteníamos un líder, manteníamos personas que realizaban el acopio de la droga, y todos esos antecedentes fueron descubiertos y acreditados en base a un registro que se realizó de 2 domicilios que permitieron encontrar más de 3 kilos de sustancia ilícita, que era utilizada por parte de estas personas para realizar las ventas, guarda y posesión, como se indicaba en los verbos rectores de la cápita inicial, donde se indica que más que una actividad de tráfico de droga descubierta en flagrancia o aleatoria, se trata de una estructura que, no obstante estimar al Ministerio Público, no cumple con los supuestos de ser una asociación ilícita, a lo menos mantiene 2 de los elementos directos de ella, y es que forma una estructura, mantienen distribución de funciones y además se dedican única y exclusivamente al tráfico de droga, y producto de ello es que obtienen toda su ganancia y todos los medios económicos que mantienen. Y ese análisis permite a las policías, a través de 2 informes que las defensas mantienen, entender que existía una convergencia formal y una convergencia informal respecto del señor Chaguán. Hablemos desde la perspectiva interna y externa, en orden a formar por una parte de este grupo, y por otra parte el hecho de realizar estos actos de facilitación de móviles para la realización de actividades que no eran lícitas y que decían relación justamente con este tráfico de droga. Él no solo facilitaba el vehículo porque recibía un pago, sino que lo facilitaba a sabiendas de a quién se lo facilitaba, y lo facilitaba a sabiendas de que eventualmente se realizaban actos de tráfico de droga. ¿Por qué? Porque el informe policial indica que estas conversaciones fueron evidenciadas por el propio señor Chaguán. Con Francisco Escobar Guzmán, su trabajador, habló de que en el arriendo de un vehículo debía ser trasladada una cantidad de falopa que le era entregada por una persona que, según el contacto telefónico, era el Guatón Pemo, y que de ese contacto su trabajador, el señor Francisco Escobar Guzmán, le indica: no solamente me mandó una empanada, no me mandó la falopa. Y en definitiva, bajo estos supuestos, señoría, también se mantienen escuchas telefónicas que indicaban, por ejemplo, que el señor Chaguán le incautado un vehículo a la imputada Milena Vicencio. Ese vehículo eventualmente podía ser descubierto con una cierta cantidad de droga. ¿Por qué? Porque el señor Chaguán sabía para qué se utilizaban los vehículos que él arrendaba, como también sabía que estas personas que le facilitaba los móviles eran personas que no tenían una actividad económica acreditable, que eran personas que por una parte mantenían conductas delictivas y que por otra parte lo propio es lo que realizaban con sus vehículos. Y aún así el señor Chaguán, en momentos en que estas personas le eran incautados estos vehículos por no tener documentación regular y asociado a las otras conductas delictivas, el señor Chaguán concurría, recuperaba estos vehículos, y de hecho existe un acápite vinculado a una conducta delictiva de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque uno de los imputados, daban parte de la agrupación, le fue incautado un vehículo, y ese vehículo, que es un vehículo BMW que está dentro de la estructura de los hechos de la acusación, es recuperado por el señor Chaguán a efectos de realizar una conducta que le era solicitado por parte de los integrantes de esta agrupación. Misma circunstancia que respecto de los vehículos que son encontrados en su posesión, eventualmente falsificados en su estructura. No son vehículos que no tengan un origen. Ese vehículo, que es un vehículo marca Chevrolet modelo Aveo, había sido chocado, conforme a los antecedentes de investigación, por uno de los imputados asociados a esta banda criminal. Y el señor Chaguán, a petición de estos imputados, concurre, recupera el vehículo, le entrega un vehículo
al propietario del mismo sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio, se queda con ese vehículo conforme lo declara el propio propietario del móvil, y luego ese vehículo, que conforme a las imágenes del juzgado de policía local se encontraba totalmente destruido en su estructura, aparece totalmente renovado, pero con un chasis distinto y con una placa patente única que no le correspondía al móvil, y ofreciéndose naturalmente en venta como era el rubro que el señor Chaguán desempeñaba en su automotora. Desde esta perspectiva, su señoría, existen múltiples antecedentes que permiten entender que el señor Chaguán tenía conocimiento del arriendo de los móviles y sabía y no podía menos que saber que esto eran para el ejercicio de actividades de tráfico de droga. Y desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que el hallazgo, sumado a la estructura y sumado a la conexión funcional que se puede determinar, permiten a lo menos sustentar dentro de esta etapa del proceso la participación del señor Chaguán en ambos ilícitos. Circunstancias diversas serán las alegaciones que pueda realizar la defensa en orden a entender que ambas figuras pueden quizás conformar un único delito, que ambas figuras puedan ser parte integrantes de una misma forma de comisión, pero que eventualmente fueron disgregadas por parte del Ministerio Público, atendido los antecedentes que pudieron ser recabados en distintas oportunidades. Eso creo que resulta un argumento bastante más válido. No obstante, además de estos dos delitos que dicen relación con vinculación a la ley 20.000, existen acápites asociados al tráfico de influencers desempeñado por el concejal Chaguán, respecto de lo cual no solo existe prueba asociada a testigos que dan cuenta de la efectividad del relato, de elementos que acreditan el vínculo de funcionario público, tanto de las personas que son coaccionadas como también de quien coacciona, sino que además existen estos nexos que fueron obtenidos de parte de la investigación que permiten entender el por qué se desarrollaron este tipo de influencias. Por ejemplo, asimismo existe una imputación asociada a una balacera ocurrida en el estadio Nicolás Chaguán de la comuna de La Calera, donde existen antecedentes que vincularían al señor Chaguán con un eventual ocultamiento de la información asociada a esos registros audiovisuales. No obstante ello, y más allá de las alegaciones que se pueden realizar en orden a si la prueba resulta totalmente sustentable para efectos de acreditar la eliminación hecha por parte del señor Chaguán, lo que no existe duda dentro del marco de la investigación es que el señor Chaguán estuvo en el estadio, de que el señor Chaguán efectivamente supo quiénes eran los partícipes de esta balacera. De hecho, el propio coimputado Francisco Escobar Guzmán así lo declara, y que el señor Chaguán incluso conversa al día siguiente respecto de estos antecedentes que él tenía en orden a la participación de sus asociados en un acto de disparos injustificados, poniendo en riesgo la seguridad de personas que se encontraban en el estadio. Si el tribunal estima no es factible acreditar una participación directa en orden a una obstrucción a la investigación, a lo menos existe un encubrimiento respecto de un delito de disparo injustificado, toda vez que él tenía conocimiento de quiénes lo habían ejecutado, tenía claro que eran personas que mantenían armas y tenía muy claro también de que no iba a denunciar, sino que iba a realizar la obra en orden a obtener una impunidad de parte de estas personas. Y desde esa perspectiva, siendo el concejal uno de los encargados de las actividades recreacionales de la comuna de La Calera, invitado por parte del municipio, resulta bastante cuestionable su actitud como funcionario público y el desarrollo de esta actividad con un carácter de probidad que por lo demás se encuentra afectada también con máculas por los otros dos acápites que son acusados por parte de la Fiscalía respecto a este tráfico de influencias que, como indicamos, mantiene acreditación en orden a escuchas telefónicas y declaración de los imputados, donde indican que esta información o esta actividad ejecutada por el señor Chaguán se realizaba con total desmedro de su calidad de funcionario y abusando de la misma. Finalmente, respecto del hallazgo de los vehículos en la automotora, su señoría, como se señala, se produce el mismo día del hallazgo de la sustancia ilícita. Se fue a buscar esa información porque en el teléfono del señor Chaguán efectivamente existían conversaciones donde se hacía ver o daba lugar a entender que existía modificación o manipulación respecto de documentos de vehículos que no eran regulares y que se obtenían una suerte de blanqueamiento por vías que no eran las ordinarias. Y desde esa perspectiva, al revisar los vehículos se pudo establecer que efectivamente no estaban en regla y que la actividad comercial lícita que ejecutaba el señor Chaguán estaba muy lejos de ser una actividad dentro de un comercio regular,
sino que en definitiva mantenía una serie de infracciones. Podrá señalarse de documentos públicos o eventualmente calificarse dentro de la figura del inciso final del artículo 192 en orden a la venta de vehículos cuya destino era el tránsito y respecto de los cuales se realizaban falsificaciones adosándoles placas patentes que no les correspondían, porque esas placas patentes correspondían a vehículos que estructuralmente no eran los que el señor Chaguán tenía en la automotora. Eso, señoría, muchas gracias. Okay. ¿Querellante? Nada que adherir, que señalar, magistrado. Okay. ¿Réplica, defensa? Gracias, señoría. En relación con lo último que señala el señor Santander, para poder efectuar la réplica a nuestro apreciado colega, el señor fiscal, solo precisar lo siguiente. El señor Santander ha planteado una solicitud principal, que es la sustitución de la prisión preventiva, y a efecto de que la completa logicidad de la audiencia, señoría, esta está orientada a sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario total. En principio, un arraigo nacional, prohibición de acercarse a víctimas, testigos o peritos, comunicarse con todos ellos de cualquier modo, incluso informático o telemático, y por último quedar sujeto a el control de la autoridad, vale decir 5 medidas cautelares del artículo 155. Pero además el señor Santander en su alegación le señaló al tribunal que era también petición de esta parte, ante el evento que su señoría decidiera mantener la prisión preventiva, abrir debate para sustituir la prisión preventiva en virtud de lo que señala el artículo 152 en relación con el 156 y el 146 del Código Procesal Penal, vale decir por una fianza suficiente, en este caso una caución real que ofrecemos desde ya, una caución hipotecaria significativa, para asegurar el riesgo de eventual y potencial peligro de fuga, atendía las siguientes razones que están engarzadas con lo que señaló obviamente el señor Santander y refutan al señor fiscal. Como su señoría bien sabe, nuestro representado está siendo imputado por un número significativo de hechos que el Ministerio Público considera delito y a los cuales asocia una pretensión de pena a nuestro juicio exagerada. En primer lugar, esa justificación de pena en una acumulación aritmética lleva a la friolera de 26 años de presidio de diversa naturaleza por supuestos delitos. Evidentemente eso le ha servido al Ministerio Público para sostener una pretensión punitiva altísima e impactar en su teoría litigatoria respecto de que es necesario mantener la prisión preventiva atendida esa marco penal. Sin embargo, el artículo 152, su señoría, a este efecto y ya con el estado de la causa, dice que la prisión preventiva solo deberá subsistir hasta cuando se justifiquen sus fines. Y ese fin, en principio decretado, fue un peligro para la seguridad de la sociedad, basado a su vez en el peligro teórico de la acumulación de hechos y de la pena que se le asociaba. Pues bien, hacer un análisis y refutar en base a lo que ha dicho el propio señor fiscal nos da la razón. Y usted, el tribunal quizá debiera convencerse de eso, por lo siguiente, mire. En primer lugar, respecto de la imputación aquella de infringir la ley 20.000, y ya se nos abrió otra posibilidad, ya sea como autor de esa posesión ficta de hojas de cannabis sativa en no más de 14 gramos que no se sabe de quién sería, y de una hoja de un cactus que no sabemos si estaba podrida o no, a estas alturas. Para pretender 2 años de presidio es imposible de sostener a la luz de la proporcionalidad y sostener que eso constituye un peligro teórico de peligro para la salud pública y peligro para la sociedad, atendido el estado de la causa. La causa se encuentra cerrada, la acusación presentada, nadie solicitó reapertura, la evidencia está toda custodiada por el Ministerio Público, está ofrecida y siendo compartida con las defensas, no hay ninguna posibilidad de que ésta se afecte, se dañe, se pierda, se extravíe. Pero a nivel de comparación tenga en cuenta el tribunal lo siguiente, mire. En el caso que se investiga en Viña del Mar de Coquí RIT, el supuesto sicario que habría matado a un empresario por 5 millones de pesos por un problema de límites, ese señor tiene una condena previa con una multa por haber sido habido en flagrancia con 14 cigarrillos de marihuana. 14. Y el Ministerio Público... Sí, señor. Profesor, se le escucha cortado, no se le entiende. Perdón, ¿se escucha ahora? Profesor. Aló.
Profesor, se le escucha entrecortado, hace como 30 segundos que no lo estoy entendiendo. ¿Podría repetir, por favor? Sí, ¿me escucha ahora? Si puede alterar la conexión, por favor. Sí, señoría, estoy en eso, pero ¿me escucha ahora? Sí, es mejor, sí. Muchas gracias. No, lo que decía era que en comparación, en primer lugar, con el cargo y sostener la posibilidad de peligro para la seguridad de la sociedad en la posesión de marihuana, el Ministerio Público pide una pena teórica de 2 años. Si comparamos cuáles son los hechos materiales, que serían no más de 14 gramos, esto es un cigarrillo y algo, yo le estaba haciendo la comparación con 2 procesos actualmente vigentes. Uno, el del caso del supuesto sicario en Villa del Mar, en que el Ministerio Público requiere y a ese señor se le impone una multa, simplemente por una posesión de 10 veces lo que tenía supuestamente el señor Chaguán. En segundo lugar, el Ministerio Público y el Diario Constitucional informan hace 2 días que en la causa IRRIT, que también podemos señalar, de la ciudad de Talca, una persona es sorprendida flagrantemente con 147 gramos de marihuana, una pesa, un indoor en su casa, y sin embargo el tribunal lo deja citado por el artículo 26 y se va, en definitiva, sin una medida de prisión preventiva. Y en este caso el Ministerio Público pretende 2 años por ese supuesto delito. Pues bien, la evidencia se encuentra asegurada, no hay posibilidad alguna que el señor Chaguán la haga desaparecer o la dañe. En consecuencia, es posible sustituir ese potencial peligro para la seguridad de la sociedad y para el bien jurídico protegido por una fianza suficiente, puesto que en realidad lo que cabe asegurar ahora es la comparecencia del señor Chaguán al juicio y que él no se fugue. Juicio que atendía a las circunstancias en las cuales está el país y ante la evidente posibilidad de que el decreto de alarma sanitaria, de alerta sanitaria se prorrogue, lo más probable es que lo podamos hacer en varios meses más. Y en ese intertanto, evidentemente la presunción de inocencia del señor Chaguán se ve afectada, y en segundo lugar la igualdad de armas, porque un juicio complejo como este, lo ideal es que se pueda preparar con el imputado junto a su defensa, hombro a hombro, en un lugar que no sea la cárcel. No podemos prepararlas por vía de videoconferencia, porque evidentemente por mucho que los personal de Gendarmería tengan la mejor voluntad, es mucha la demanda sobre un equipo escaso y no podemos pasar horas preparando un juicio complejo. Mire, en los otros delitos, en lo que dice relación con, para poder medir la misma necesidad de cautela y la posibilidad de abrir debate en sustituir con una fianza suficiente la necesidad de cautela y asegurar el potencial peligro de fuga, tenga usted en cuenta, señoría, la siguiente situación. Mire, respecto de los otros delitos, el Ministerio Público sostiene que el señor Chaguán habría cometido tráfico de influencias, obstrucción a la investigación, ahora un eventual encubrimiento de un disparo injustificado y otros ilícitos sobre los cuales va acumulando una serie de penas. También falsificación o uso malicioso de instrumentos públicos supuestamente falsos. Mire, para poder conectar al señor Chaguán con esos delitos y tratar de darle valor a la declaración de otro coimputado que el señor fiscal ha referido con, digamos, fruición, cabe tener presente que el Ministerio Público utilizó diversas técnicas. Una de ellas, obtener la declaración favorable de un coimputado para descargarse. Otra, estos accesos al teléfono del señor Chaguán. Reitero que él también voluntariamente aceptó así fuera y lo entregó. Y por último, utilizando técnicas de geoposicionamiento digital a través del JPRS y del cruce de antenas. Sobre eso, 2 cuestiones. Uno, nuevamente para medir la posibilidad de sustituirlo por una fianza. Cuando se ingresa un mes más tarde que el señor Chaguán ya estuviera detenido a Chaguán Cars por la declaración de un coimputado, el sitio del suceso estaba abierto y a merced, nunca fue cerrado. Tanto así que nosotros hemos incorporado a la investigación un reportaje de un medio de prensa de investigación que logró acceder, dicen ellos, junto con la PDI y obtuvo fotos adentro en un sitio del suceso abierto y probablemente contaminado. De tal manera que no podemos saber si eso estaba ahí, lo puso otro, en definitiva fue una evidencia plantada por el coimputado, eso no lo vamos a saber hasta llegado el juicio. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que el Ministerio Público utiliza para estos efectos un geoposicionamiento para intentar conectar al señor Chaguán con los otros delitos, el cruce de antenas, la cercanía con los coimputados de esa supuesta banda, y etcétera. Y utiliza, ni más ni menos que para obtener luego esa autorización, el Decreto Supremo 58, del 13 de enero del 17, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que dispuso en su minuto que el almacenamiento de esos datos y los cruces quedara en manos de empresas privadas. Bueno, el tribunal tiene que saber
que ese decreto supremo es ilegal. La Contraloría General de la República rechazó tomar razón del decreto, lo declaró ilegal y en consecuencia toda la evidencia que de allí se obtiene es evidencia ilegal, de la misma manera como las otras que se han intentado usar. Entonces, bajo ese punto de vista, en verdad, no tenemos una fortaleza de prueba, ni prueba indirecta, ni indirecta, ni siquiera un indicio. Lo que tenemos es la gana de que una evidencia obtenida de esa manera se convierta en tal, pero que no lo es. Ahora mismo. Por último, respecto de los otros casos y por qué sería razonable sustituir esto por una fianza. En los otros casos se ha dicho que el señor Chaguán habría cometido falsedad de instrumentos públicos porque no podía sino saber que esos automóviles que estaban en Chaguán Cars tendrían datos adulterados o chasis que no corresponderían a sus patentes. ¿Qué tenemos respecto de eso? Respecto de la patente, tenemos solo una foto donde, como su señoría sabe, en la letra B, en la mitad de una de esas patentes, habría un scotch. Pero no tenemos un informe pericial, no tenemos un informe pericial mecánico y solo en sustitución un eventual informe documental hecho por algunos carabineros que dirían que eso sería un instrumento que podría estar alterado. No tenemos una pericia mecánica sobre los autos que nos diga que efectivamente esos automóviles fueron adulterados por el señor Chaguán o que el señor Chaguán sabía quién los adulteró. De hecho, tampoco son de su propiedad y tampoco sabemos en qué condiciones llegaron. Entonces, a estas alturas, ¿qué es lo que quiere el Ministerio Público? Mantener al señor Chaguán privado de libertad hasta el juicio, única y exclusivamente basado en la alta pena que ha pedido, con la promesa de conectarlo con una eventual organización criminal. Y por último, utilizando un contexto que a estas alturas resulta impertinente. Nuestro colega otra vez le ha referido a un tal Pemo y a personas vinculadas con él, pero en la acusación respecto del señor Chaguán no hay ningún hecho que lo vincule a esa persona o sus actividades. En consecuencia, toda esa otra evidencia, y lo discutiremos en su minuto, debe ser excluida temáticamente porque es impertinente. Entonces, sin adelantar las cuestiones del caso, en este momento, lo único que quiere el Ministerio Público es mantener al señor Chaguán privado de libertad con la pena teórica que está pidiendo en razón de su teoría del caso. Nosotros pensamos que es perfectamente posible conciliar eso con una fianza, porque en realidad de lo que teme el Ministerio Público es por la alta pena que ha pedido, el señor Chaguán se fuga. El señor Chaguán no se va a fugar. El señor Chaguán va a enfrentar el juicio, va a aprobar su teoría defensiva y va a pedir ser absuelto. Entonces, bajo ese punto de vista, evidentemente, a nuestro juicio, si su señoría sí lo estima, le pedimos que si mantiene la prisión preventiva, abra debate para discutir sobre la posibilidad de constituir una fianza suficiente para precaver el peligro de fuga. Eso era, señoría. Gracias. Okay. ¿Señor fiscal? Sí, señoría. Respecto de las alegaciones de la defensa, particularmente, trataré de ser lo más conciso posible. Respecto del posicionamiento georreferencial, si la defensa verifica las interceptaciones telefónicas del señor Chaguán durante el periodo en que él estaba monitoreado, se autorizó por parte del tribunal no solo la recepción y la revisión de su llamada entrante y saliente, sino también la obtención de los datos de las personas con quien conversaba y por otra parte el posicionamiento georreferencial de sus antenas. En ese orden de ideas, cuando el señor Chaguán es posicionado por parte de investigaciones en la Comisión del Robo en el Totus de la Calera, ese posicionamiento se realiza en base a una autorización que se otorgó por parte del tribunal y que mantenía 5 acápites, dentro de los cuales se permitía posicionarlo georreferencialmente a través de la obtención de los datos entregados por las compañías de telecomunicaciones. Primer punto que resulta, digamos, falso. Segundo punto falso, señoría, hay 3 testigos que depondrán respecto de peritaje mecánico, peritaje documental de las placas patentes e incluso un informe de fotográfico que fueron ofrecidos, que pueden apreciarse por su señoría en la acusación. Dentro de los peritos que son ofrecidos por parte del Ministerio Público, tenemos a don César Fonseca Rebolledo, perito profesional fotográfico, y depone del informe 137 del 2020, que es el informe fotográfico realizado al taller mecánico y a los vehículos que son revisados por parte de investigaciones. Asimismo, don Daniel Espinosa Reyes, perito profesional de la sección mecánica, fue quien realizó el análisis físico de estos vehículos y determinó que 3 de ellos mantenían
una falta de correspondencia respecto de su estructura con las placas patentes que eran evidenciadas exhibiéndose en su parte delantera y trasera. Además de esto, tenemos el perito de la sección documental, que es ofrecido por parte del Ministerio Público, doña Ana María Aránguiz Valdés, que depondrá respecto de las placas patentes, de la modificación que una de estas tenía y de cómo las otras, no obstante ser originales, no resultaban las placas de los vehículos que se mantenían en venta. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que las alegaciones, por lo menos respecto desde ese punto, como lo señala la defensa, no son así. Por otra parte, no es así respecto de los antecedentes que existen para vincular al señor Chaguán con los dos robos que son cometidos en el Mall en Plaza de la Calera, donde se mantienen declaración de testigos que permiten entender el contexto social, mantenemos videos que permiten entender por qué nos encontramos frente a una situación de conmoción pública, de los cuales un concejal de la comuna era totalmente sabedor y no obstante ello realizó coordinación y participó directamente de la sustracción de especies, sino que además permiten entender por qué la Intendencia Regional de Valparaíso presenta una querella y invoca en la misma la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque nos encontramos frente a una situación de catástrofe, de los cuales incluso entiendo la parte querellante en su querella particular hace referencia a videos, al decreto existente en la época, apenas días antes que había sido de excepción constitucional de emergencia y que daban cuenta de la situación de calamidad pública y de cómo estos actos vandálicos realizados por parte del señor Chaguán, porque no hay ningún tipo de discusión de que él participa de estos dos robos, generaron naturalmente una afectación a la seguridad interior del Estado y justamente de parte de una persona llamada a ser un garante de la seguridad pública por ser un servidor público, particularmente un concejal de la comuna de La Calera. Desde esa perspectiva, su señoría, además de esto y sumado a los antecedentes, a la multiplicidad de conductas respecto de las cuales se mantienen antecedentes no inventados por parte de investigaciones, no creados por parte del Ministerio Público, hay comunicaciones que es imposible que la defensa pueda negar, o sea, podrá argumentar quizás que el contexto en que se suscitan no son el contexto que la interpretación policial le da, pero esas comunicaciones existieron, existen declaraciones de coimputados, existen hallazgos directos de especies, y desde esa perspectiva su señoría atendía la cantidad de delitos que le son imputados al señor Chaguán y atendía los elementos de prueba que existen en su contra, no permiten sino entender que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo es así porque el señor Chaguán utilizaba su teléfono celular para coordinar actos delictivos, y eso no está en discusión. Y ese teléfono celular era un teléfono celular que le era pagado por la comuna y de los cuales se acompaña un contrato de comodato donde se le hacía entrega de este teléfono que no era de su propiedad y teléfono del cual se obtuvo una autorización judicial para recuperar toda la información. Y recuperar esa información en los términos del artículo 218 en relación con el artículo 9 nos permite realizar una incautación dentro del contexto de la información asociada a la investigación. Y esa incautación de registro, de antecedentes y de documentación permitió vincular también al señor Chaguán aún más con los antecedentes que le son imputados, a tal punto que se obtiene en el último informe que nos remite investigaciones un análisis directo de las comunicaciones de la red social de Instagram del señor Chaguán. Y en esa red social de Instagram del señor Chaguán se obtienen antecedentes de que el señor Chaguán, incluso estando privado de libertad, nunca depuso su actividad de comunicaciones con personas que estaban asociadas a la causa. De hecho, se trataba de un coimputado que el día de hoy se encuentra con 3 órdenes de arresto y a quien el señor Chaguán le consultaba por su eventual detención asociada a la vinculación con el robo que le era imputado. Y asimismo, se obtenían antecedentes de eventuales solicitudes del señor Chaguán a esta persona en orden a realizar algún tipo de reparación de un móvil que su propietario le reclamaba. Asimismo, se obtiene de esta misma extracción de esta red social comunicaciones realizadas con coimputados de la causa, pero también con personas que estaban vinculadas eventualmente a las sustracciones de especies en la comuna de La Calera, dentro del contexto de los saqueos donde se efectuaban transacciones virtuales respecto de televisores, respecto de especies mecánicas que esta persona poseía y que le ofrecía en venta al señor Chaguán. E incluso, según el análisis de investigaciones y lo que se puede obtener de este informe policial, que me extraña la defensa desconozca el día de hoy porque le fueron entregadas las copias y por lo demás están los antecedentes en la acusación,
el señor Tawan conversaba respecto a una eventual amenaza o agresión de un detractor político, solicitándole a un tercero que lo hiciera a su nombre, toda vez que él no tenía posibilidad de hacerlo por ser un concejal, pero sí que eventualmente esta persona requeriría algún tipo de amedrentamiento por realizar oposición en contra de su persona. Entonces, tenemos una figura política dentro de la comuna de La Calera que realiza actos directos de sustracción de especies, que realiza actos directos que son declarados por parte de testigos, que son interceptados telefónicamente respecto de el uso de esta investidura, respecto de la cual no mantenía ningún respeto, pero que además realizaba conductas matonescas en orden a obtener algún tipo de amedrentamiento de personas y que no lo dice el Ministerio Público, porque esa prueba no la inventó el Ministerio Público. Esa es la información que el señor Tawan mantiene en su teléfono celular y respecto de los cuales se acompaña en el informe que realiza de análisis la Brigada Investigadora de Robo, donde se acompaña toda la estructura de las conversaciones del señor Tawan a través de la red social de Instagram, obtenida a través de una autorización judicial sin ninguna infracción de garantía. Y desde esa perspectiva, señoría, también desconocemos totalmente esta suerte de alegación. No obstante, entendemos que es un derecho de las defensas poder elucubrar algún tipo de teoría vinculada a una infracción de garantías fundamentales, que es una vía bastante factible a efectos de eliminar prueba directa como son la interceptación de comunicaciones. Por lo demás, señoría, mantenemos la tranquilidad de que todo se funda en resoluciones judiciales y no ha existido ningún tipo de abuso por parte del Ministerio Público o de las policías en orden a recabar información o a crearla. Desde esa perspectiva existe una sobreabundancia de información a tal punto que los antecedentes que el señor Manríquez indica no ser pertinentes respecto de esta causa son utilizados como mecanismos de análisis directo respecto de la vinculación del conocimiento y de elementos indiciarios directos de actividad asociada a infracciones de la ley 20.000 que eran realizadas por el señor Tawan. Y desde esa perspectiva es importante recordar que la teoría del caso es el elemento que permite comprender la pertinencia de la prueba y no solamente los hechos que son acusados. De hecho, el propio legislador así lo establece cuando le da importancia a aspectos como la extensión del mal ocasionado, los antecedentes anteriores, coetáneos, incluso posteriores, que permiten acreditar no solo los hechos que son acusados, sino la teoría del caso del Ministerio Público, que es bastante más amplia, incluso que lo que fue puesto en el papel. Y desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que además de ser pertinente, es totalmente de relevancia para el efecto de acreditar los vínculos que el Ministerio Público ha señalado. Por todos esos antecedentes, su señoría, entendemos, en primer lugar, que no ha variado nada, que el señor Tawan continúa siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, también un peligro para la seguridad de la investigación al existir personas que están vinculadas a esta, que asimismo han sido contactadas por él y que el día de hoy se encuentran con órdenes de detención sin poder ser ubicables. Y finalmente, su señoría, derivado de esto también existe un peligro de fuga, pero no sustentable o convertible en una suma de dinero, porque la verdad que las facultades económicas del señor Tawan son bastante altas. De hecho, mantiene facultades para poder tener 3 defensores, a diferencia de los coimputados, que también tienen irreprochable conducta anterior. Son 4 personas que se encuentran privadas de libertad y que el día de hoy no los tenemos realizando alegaciones en orden a que eventualmente, en su caso, ellos podrían sustentar el juicio en sus hogares, también podrían alegarlo. De hecho, no tienen máculas previas. Pero no obstante ello, ha sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, toda vez que es claro que la forma de comisión, la cantidad de conductas delictivas y los antecedentes dan a entender otras circunstancias diversas. Y por eso solicitamos la mantención de la medida cautelar. ¿Querellante? Sí, magistrado, en realidad solamente 2 ideas bastante concisas. Primero, señalar que la solicitud de pena que realizó el Ministerio Público y esta parte son penas bastante altas. Por lo tanto, al momento de ser, si en el juicio el acusado es declarado culpable, serán con un cumplimiento efectivo. Por lo tanto, el eliminar en estos momentos la prisión preventiva no se condice con la teoría del caso y cómo se está llevando la preparación de este juicio. Y además señalar que, a diferencia de las causas que señaló y citó el defensor, para comparar con la situación del señor Tawan, hay que resaltar que en esta causa no estamos hablando de un solo delito.
a comparación de los señalados, sino que el Ministerio Público acusó por 10 delitos que afectan gravemente la seguridad de la sociedad, afectan diversos bienes jurídicamente protegidos por nuestro legislador. Estamos hablando de patrimonio, de los delitos en cuanto a la ley 20.000 que van hacia la salud de las personas, de la población, y entre otros. Y esta situación no se logra resguardar con la caución, con la sustitución solicitada por la defensa. Eso, magistrado. Okay. Defensa, a ver, la última revisión de prisión preventiva fue el 30 de marzo. A partir de esa fecha, al día de hoy, ¿qué nuevos antecedentes hay? ¿Defensa? Perdón, señoría, ¿contestas tú o...? Sí. Cualquiera de ustedes ven. ¿Contestas tú? Dale nomás. Señoría, los antecedentes nuevos que nosotros sostenemos es, en primer lugar, el estado de la investigación. Se encuentra cerrada, acusación presentada, sin solicitud de reapertura. En segundo lugar, el Ministerio Público, como ha dicho el señor fiscal, presentó su acusación, adelantó su teoría del caso y su pretensión de pena. Se ha fijado fecha para la audiencia de preparación. Por otro lado, se han agregado y se ha acompañado toda la evidencia que el Ministerio Público establece y nosotros tenemos que usar. Y nosotros pensamos que con esa situación, por esa es posible medir, con la acusación que presentó el Ministerio Público y la fecha en la que probablemente se va a hacer la preparación y el juicio, por razones de protección de la presunción de inocencia y de igualdad de armas, es posible entonces abrir debate, si usted no sustituye, como nuevo antecedente, el estado de la investigación, la espera razonable del juicio y el estado de catástrofe sanitaria, la posibilidad de afianzar el éxito del juicio oral puramente tal con una caución, lo cual no sería incompatible, ¿no es cierto?, con la pretensión de pena del Ministerio. Bien, gracias. Magistrado. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Magistrado, ¿me permite? Con su defensa, a través de su defensor, puede hacer todas las alegaciones que tiene el caso. Perdón, señor Chaguán. Tengo un escrito acá que le quiero hacer llegar, magistrado, porque no se permitió, porque no tenemos comunicación con los magistrados. Tengo un escrito que declara cada uno de las imputaciones donde efectivamente he guardado silencio por 6 meses, me han hecho declarar una vez y he esperado que se hable cada una de las cosas. Y usted dice que no presentamos antecedentes nuevos, pero tampoco nos dejan presentarlos porque son materia de llevarlo al juicio. Entonces, ¿cómo vamos a presentar los antecedentes nuevos si no se permite en esta etapa? Yo los tengo todos y se los puedo hacer llegar. Sí, si me gusta, ¿hay un gendarme ahí? Sí, a ver. Porque si no, para que se lo pasen a la visita de cárcel del día viernes. Don Karim, tal como hemos hablado otras veces en su lugar de reclusión, esos antecedentes tiene que hacerlo llegar a través de gendarmería o la visita y se acompañan en su minuto en la audiencia de preparación de juicio oral cuando nosotros ofertemos nuestra prueba. Es el minuto oportuno donde usted va a tener la oportunidad, no ahora. Es que no tenemos visita. Estamos cerrados hace 3 meses. Sí, hay un segundo. ¿Hay un gendarme ahí al lado suyo? Sí. ¿Sí? El señor gendarme, ¿se están realizando habitualmente las visitas del juez de garantía? Por lo que yo tengo conocimiento, no, solamente por computador. La visita a cárcel por computador igual. O sea, tienen vía no presencial, sino que por videoconferencia. Sí. O sea, ahí le podría hacer llegar el escrito, el resultado. Entonces ahí se anota, bien, conversación con su defensor, y le puede hacer llegar el escrito al juez que hace las visitas los días viernes, y ahí se lo hace llegar al tribunal. Ahora, si lo quiere hacer llegar de forma privada, lo puede hacer a través de su defensa. Yo lo tengo con fecha cuando se lo llevé al encargado de estadística y me dice que Gendarmería no tiene cómo hacerlo llegar. Yo se lo presenté y está con la fecha timbrado. Pero los días viernes, entiendo, hay un juez de garantía que efectúa la visita mediante videoconferencia, para lo cual usted se tiene que anotar para tener entrevista con el juez de garantía, y ese juez de garantía usted le puede hacer llegar el escrito, previamente conversarlo con su defensor, le insisto,
Y si usted se presenta al juez de garantía, el juez de garantía que hace la visita lo hace llegar al tribunal, lo sube directamente a la causa para que se pueda resolver. Ese es el conducto. La Calera a 10 de junio del año 2020, visto de intervinientes. Primero, que se ha solicitado por la defensa del acusado Yamal Karim Chaguán Serna, que se deje sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva y sea sustituida a esta, principal, por la de arresto domiciliario total, arraigo nacional, la previsión de tener contacto con testigos y peritos de la causa y firmar ante la autoridad pertinente. Y el subsidio, que se mantenga la prisión preventiva, pero solo por el capítulo de peligro de fuga, ofreciendo una caución hipotecaria para garantizar su comparecencia a los actos del procedimiento. Segundo, que la defensa del imputado hace alegaciones en cuanto, en primer lugar, a los delitos de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes en pequeñas cantidades, que del artículo cuarto de la ley 20.000, en cuanto a tratar de desvirtuar dichos antecedentes que se tienen en la carpeta fiscal, haciendo ver que los hallazgos que se encuentran en Chaguancar, cuesta del centro comercial de propiedad del imputado, se habría efectuado con posterioridad y cuando éste se encontraba detenido, establecimiento que se encontraba abierto, sin mayor resguardo, lo cual la sustancia encontrada en dicha oportunidad podría haber sido puesta por cualquier otra persona, no existiendo vínculo con el imputado, quien, insiste, se encontraba en prisión preventiva. Segundo, hace alegaciones respecto al tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, el artículo tercero de la ley 20.000, en cuanto a que la conducta que describe el artículo tercero señalado, ninguna de ellas se condice con lo que se le atribuye al imputado en cuanto a facilitar la arrendamiento de vehículos que es propio de su giro. Luego también hace alegaciones respecto de las demás ilícitos que se le atribuyen, centrando en esta oportunidad en cuanto a que las penas solicitadas en la acusación, que sumarían la friolera de 26 años de privación de libertad bajo distintos delitos sancionadas a ellas, y particularmente los desglosa, advirtiendo de que podría eventualmente ser absuelto en algunos de ellos y eventualmente ser condenados, por otros serían de menor envergadura a las conductas. Por lo cual advierte que no habría un peligro para la seguridad de la sociedad y que eventualmente podría haber un peligro de fuga, ofreciendo caución al efecto. Hace ver que atendida la situación actual de pandemia en nuestro país, estando a puertas de una privación funcional y un funcional, este se podría ver diferido en el tiempo, afectando con ello la garantía de presunción de inocencia del imputado. Las alegaciones en particular se encuentran en el registro de audio, las que no se darán por reproducidas. Tercero, que por su parte el Ministerio Público se opone, señala que no hay nada nuevo en cuanto a antecedentes que permitan dejar sin efecto la prisión preventiva, que las alegaciones de fondo que se han hecho no aportan nada nuevo, luego se hace cargo de ellas, una por una, así se cargo primero en cuanto a las alegaciones del delito de los delitos de drogas, que son pequeñas cantidades, o probabilidad de tráfico, da cuenta de una serie de antecedentes que vincularían al imputado con la droga encontrada en el segundo ingreso a la automotora de Chaguancar, así como también su participación en el delito de tráfico, particularmente las escuchas y declaración de testigos y coimputados en la causa. También da cuenta respecto a los demás delitos, indica las pruebas que se han recabado, tanto testimonial, documental y de los nexos que resultan de la investigación, particularmente a través de las escuchas telefónicas y de la pericia del teléfono celular que utilizaba el imputado. Por su parte, cuarto, que la parte querellante se opone, afectada por la defensa, señala que las penas que se han solicitado en la acusación son penas de bastante cuantía, que han de ser cumplimiento efectivo. Y por otra parte, que los ejemplos que da la defensa en cuanto a otras situaciones similares, lo hace, es solamente una sola conducta ilícita, que en el caso presente hay no solamente una, sino que varias conductas ilícitas que se suman y cuál debe ser considerada en su conjunto.
Quinto, que la medida cautelar de prisión preventiva puede ser dejada sin efecto en cualquier momento que se acredite, por quien corresponda, que han variado los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de decretarse la prisión preventiva o al momento de variar esta. Sexto, que la última revisión de prisión preventiva del señor Chaguán Serna fue el 30 de marzo del año 2020, la que posteriormente que se mantuvo la prisión preventiva en contra de dicha resolución. La defensa se alzó en apelación, la que fue resolución que fue confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Séptimo, que los antecedentes nuevos que se han definido por la defensa dicen relación básicamente con el estado de la investigación, ya está la investigación cerrada, por lo cual no podría haber interferencia en cuanto a recabar o obtener información al respecto por parte del imputado en caso de encontrarse en libertad, que se encuentra ya fijada la fecha de preparación del juicio oral y que en el evento de juicio oral a cortas está atendido la actual situación sanitaria, debería ser un juicio oral que se podría hacer bastante dilatado. Finalmente, agrego un nuevo antecedente que ha entendido que se ha presentado acusación, ya se ha esgrimido la totalidad de la prueba recabada durante la investigación. Octavo, que los antecedentes nuevos que se han dado cuenta y que se han diseñado en el considerando anterior son insuficientes para variar los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de decretarse y mantenerse la prisión preventiva. Noveno, se han variado los antecedentes, efectivamente hay una variación en el estado procesal del imputado, quien ha pasado de estar formalizado a ser acusado por 2 delitos de robo en lugar no habitado como autor, acusado por un delito de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes en pequeñas cantidades en calidad de autor, delito consumado, como cómplice de un delito de tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, ha sido acusado también como autor de 2 delitos consumados de tráfico de influencia, ha sido acusado por un delito de obstrucción a la investigación, consumado, autor, y por 3 delitos de uso malicioso de instrumento público falsificado, consumado. Todos los antecedentes que permiten sostener en este momento que si han variado las circunstancias, efectivamente han variado, pero no en beneficio, sino que en perjuicio del imputado Chaguán Serna. Décimo, que para hacer una prognosis de pena, eventualmente, atendido lo que se ha expuesto, considerando que el imputado tiene goce de responsable de conducta anterior, considerando además que consta que magistrado por lo menos que ha habido alguna colaboración del imputado respecto al esclarecimiento de los hechos. Considerando todo ello, tal vez tiene algún sentido lo que señala la defensa en cuanto a que 26 años de privación de libertad podría ser exagerado. Pero por otra parte es necesario considerar la cantidad de delitos, incluso compartiendo prima facie con la defensa en cuanto a lo que se alega respecto del tráfico de drogas en pequeñas cantidades, particularmente porque no hay una coeternidad en cuanto al hallazgo que se le atribuye al imputado y que el imputado en su momento de este hallazgo se encontraba en prisión preventiva, periodo durante el cual perfectamente puede ser razonable que se establezca alguna duda en cuanto a quién habría implantado esas sustancias en dicho lugar, pudiendo ser imputado, pero también una tercera persona. Pero eso es una cuestión que deberá ser debatida en el fondo del asunto. Pero incluso, si hipotéticamente, por un momento, como solo elemento de análisis, se elimina la conducta de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, lo cierto es que hay otro cúmulo de delitos por los cuales se le acusa al imputado, incluso haciendo rebajas de pena, atendida las circunstancias atenuantes y excluyendo las agravantes que ha esgrimido el Ministerio Público, solo para efectos de un análisis, también la suma de la pena sería superior a 5 años y 1 día, lo cual, atendido que dispone la actual redacción del artículo 1 de la ley 18.216, haría ilusorio cualquier cumplimiento en libertad, todo lo cual permite abonar un peligro de fuga. Un décimo, atendido además la cantidad de delitos que se le atribuye al imputado, las circunstancias de comisión, la calidad de concejal de la comuna del imputado en el momento de comisión de los delitos, se advierte también que hay un peligro para la seguridad de la sociedad. En razón de ello, se mantiene la prisión preventiva de Yamal Karim Chaguán Serna por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga. ¿Algo más? ¿No?
No, señoría. Nada más que Sí, señoría, solo para el efecto de complementar la resolución, si usted pudiera resolver también que en consecuencia, lo entendemos, pero no abre debate sobre la sustitución por fianza, para que quede completo la resolución. Efectivamente no se abre debate sobre ello, por cuanto ellos son procedentes legalmente en la medida que se decrete mantener la prisión preventiva solo por un peligro de fuga, y cosa que no ha sido el caso. ¿Bien? Sin nada más que tratar, se pone término a la audiencia. Muchas gracias.